Alabado Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Josué capítulo 10. Leo la palabra del Señor para ustedes bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice en el verso 22: Entonces dijo Josué: abrí la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Amantísimo Dios y Padre Celestial, damos gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Señor, llena nuestras vidas de fe y de tu palabra, Señor. Permita que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Que esta palabra sea llenando, saturando nuestras vidas con tu Santo Espíritu. Que nuestra fe, Señor, sea, oh Dios, aumentada, incrementada, mientras oímos tu palabra. Liberta, sana, Señor, atamos y reprendemos toda obra contraria de las tinieblas y toda oposición en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra prevalezca, Señor, y sea glorificada. Nada sabemos, nada conocemos, mas tú sabes y conoces todas las cosas. Ministra de una manera especial y propicia en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados. Amén. Vamos con ayuda de nuestro Dios a hablar sobre el tema con el pie en el cuello. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Con el pie en el cuello. Amén. Cuando la palabra de Dios nos habla en la Biblia de cuello, nos habla también de cerviz. La cerviz, pues, nos habla de la parte posterior del cuello. Amén. Y nos habla que cuando una persona huía del enemigo, pues él era una señal simbólica porque estaba entregando su cerviz al enemigo, dándole la espalda, le mostraba su parte posterior del cuello. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y cuando un rey derrotaba a otro, solía ponerle la mano en el cuello en señal de que había sido dominado, subyugado, de que ahora era su súbdito, de que ahora dejaba de ser rey y pasaba a ser un esclavo. Amén. En ocasiones se les ponía el pie. Gloria al nombre del Señor para siempre. Lo cierto es que esa cerviz habla de darle la espalda
al enemigo de huir del enemigo, gloria al nombre del Señor, y solo el que vencía podía poner su mano o su pie sobre el cuello del que había sido vencido. Amén. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos a Dios, llegamos con el pie o la garra del diablo en nuestro cuello. Amén. Llegamos enyugados, siendo esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de los vicios, esclavos de las cosas paganas, pero Dios nos libertó. ¿A poco Dios los ha libertado? Dios nos libertó, nos hizo libres. Y la Biblia dice, al que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Amén. Porque, gloria al nombre del Señor, cuando el Señor nos alcanzó, entonces el que tuvo que huir se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos mucho poder, sino que ahora con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Espíritu de Dios. Con nosotros está el que dijo Jeremías, el poderoso gigante. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amados. Entonces, pueden suceder dos formas, dos maneras. O nosotros le ponemos el pie en el cuello a nuestros enemigos, o nuestro enemigo nos pone su pie sobre nuestro cuello. Amén. Vamos a ver dónde estamos. Amén, amados. El enemigo puede pisotearnos y puede aplastarnos con su asqueroso pie, si es que tiene, gloria al nombre del Señor, pero nos puede subyugar otra vez. Ya hemos tenido esa experiencia de estar subyugados, esclavizados a expensas de Satanás, que el Señor los reprenda. Amén. Él hacía con nosotros lo que le apetecía. No nos mató, porque Dios es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Pero sí nos tenía hundidos, algunos en el alcohol, en el tabaco, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, en el orgullo, en la altanería, en infinidad de cosas, gloria al nombre del Señor para siempre. Y estaba allí esa persona destruida, arruinada, deprimida, desalentada, desanimada. Y el diablo, cuando quería, hermano, hacer un desastre en esa casa, en esa persona, lo hacía, porque éramos esclavos, súbditos de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero Dios nos ha libertado, nos ha sacado de ese yugo de esclavitud y nos ha dado una nueva oportunidad para que nosotros ahora libremente le sirvamos a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el diablo no se ha quedado tranquilo. Él no ha dicho, bueno, ya lo perdí. Ya perdí esa familia, ya perdí ese joven, ya perdí ese hogar, ya perdí ese individuo. No, él nunca se da por vencido, porque si algo tiene es testarudo, gloria al nombre del Señor. Y siempre buscará la manera, a través de muchas circunstancias, de querer someter nuestras vidas otra vez debajo de sus pies. Gloria al nombre del Señor y a su nombre. Pero que Dios nos guarde, hermanos. Amén. Entonces, dice en Josué capítulo 10, en el verso 16, vamos a leer desde el 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Estos 5 reyes se habían organizado para atacar a Gabaón. Gabaón, dice la Biblia, que era una ciudad hermosa, grande, como ciudad de príncipes, una ciudad próspera. Pero los gabaonitas, cuando vieron que Jericó y Ai habían sido derrotadas, usted conoce la astucia de los gabaonitas, se disfrazaron, fueron a Josué,
le dijeron que venían de tierra muy lejana, sacaron pan mohoso. Josué hizo pacto con ellos, gloria al nombre del Señor. Ellos se convirtieron al pueblo de Dios, los tomaron por aguadores y cargadores. Amén. Entonces, cuando estos reyes de estas montañas se dieron cuenta que estas ciudades habían sido conquistadas, que los gabaonitas se habían convertido, ellos se unieron, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, gloria al nombre del Señor para siempre, y otros reyes más de esa zona, amén, y vinieron a atacar a Gabaón, porque ellos dijeron, estos nos dieron la espalda, ahora los vamos a atacar y se van a enterar. Pero ahora ese pueblo pertenecía al pueblo de Dios. Esos gabaonitas representan nuestras vidas, que éramos gentiles, pero que Dios nos ha introducido en su pueblo santo y redimido por su sangre preciosa. ¿Cuántos alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces vino el enemigo compuesto por 5 reyes. Esos 5 reyes nos hablan de 5 problemas principales para la iglesia de Dios, para nosotros. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Primero, Satanás, que el Señor lo reprenda. Segundo, el mundo. Tercero, la carne. Cuarto, la duda. Quinto, los miedos que nos quieren detener. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces vinieron esos 5 enemigos a atacar al pueblo gabaonita, pero Josué salió al rescate de ellos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Vinieron a destruir aquel pueblo que se había pasado al otro bando. Cuando nosotros hemos cambiado de bando y hemos salido del reino de las tinieblas y ahora nos encontramos en el reino de la luz, no se crea que el enemigo con todos sus séquitos, con todos sus secuaces, nos va a dejar servir a Dios con libertad, con armonía, con gozo. Él viene, hermano, a atacarnos porque quiere volver a poner su cochino pie sobre nuestro cuello, pero nosotros no somos de los que retroceden, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos defiende. ¿Cuántos alaban al que vive? Y a su nombre. No así, o aún así, tenemos que pelear. Amén. Contamos con la ayuda del Señor. ¿Cuántos cuentan con la ayuda del Señor? Amén. Contamos con la ayuda de nuestros hermanos. Amén. Pero aún así hemos de pelear. No vamos a ganar nuestras batallas acostados en la cama. No vamos a ganar nuestras batallas viendo todo el día la televisión. No vamos a vencer al enemigo sin ayuno, sin oración, sin lectura de la palabra, sin consagración, sin santidad a Dios. Es necesario pelear la batalla de la fe, pero contamos con la victoria que Cristo nos da y que ya venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces vinieron estos, amén, a pelear, gloria al nombre del Señor, contra el pueblo gabaonita. Y estos pidieron auxilio a Josué, y Josué vino a ayudarlos. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el verso... vamos a leer en el capítulo 10, en el verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento del Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Eran siervos de Josué, pero es mejor ser siervo del bando de Dios que siervo del enemigo. Amén. Porque antes éramos siervos del diablo, pero ahora somos siervos de Dios. Antes teníamos el yugo del pecado, pero ahora tenemos el yugo del evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice: sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos,
porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Subió Josué de Gilgal y él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Ni el mundo, ni el diablo, ni la carne, ni la duda, ni los miedos pueden prevalecer con el pueblo de Dios, contra el pueblo de Dios. Eso es la promesa que Dios nos ha dado. Hay muchos enemigos que nos atacan. Amén. Pero estos quizás son los principales enemigos que atacan al pueblo de Dios. Pero hay una promesa de Dios que ninguno de ellos prevalecerá contra ti. El diablo no podrá contra ti. El mundo no podrá contra ti. El miedo no podrá contra ti. La incredulidad no podrá contra ti. La carne no podrá contra nuestras vidas, porque ya Dios ha prometido la victoria de antemano. Ay, entonces no voy a orar. Entonces no voy a ayunar. Entonces no me voy a congregar. Entonces todo va a ir color de rosa. Entonces yo no voy a tener prueba. No, estos enemigos nos van a poner las pruebas. Nos van a poner momentos duros. Nos van a poner momentos difíciles. Pero tenemos que subir contra ellos, porque Dios, hermano, ha prometido esa victoria. Y entonces no cabe duda en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios va delante de nosotros. Y a su nombre, alabado el nombre del Señor. Y dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Esto nos habla de una vigilia. Amén. Y dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. ¿Quién fue el que peleó? Dios. Y dice: y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Betorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Verso 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo, ¿qué? Grandes piedras. Fíjese, hermanos, si eso no iba a llenarnos de mayor confianza. Amén. Si ellos estaban peleando, ¿por qué Dios metió su mano? Porque ellos estaban peleando. A veces queremos que Dios meta su mano, pero no peleamos. Dios va a obrar, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer prodigios, Dios va a hacer señales sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que pelean, sobre aquellos que se enfrentan, hermanos, a las tinieblas, a los demonios, a los espíritus inmundos. En el ayuno, en la oración, usted va a ver la provisión de Dios, usted va a ver el respaldo de Dios, vamos a ver la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y a su nombre. Pero si estamos dormidos, si estamos estancados, si estamos en quietud espiritual, muertos espiritualmente, no espere nada de Dios, porque Dios no hace nada con gente floja y vaga. Y a su nombre. Ellos tuvieron que vencer el miedo para pelear. Pero cuando estaban peleando, hermano, ese eran 5 ejércitos o 5 reyes contra uno. Pero ese uno tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor vio que eran demasiados. Y el Señor dijo: saco mi munición celestial. Y se abrieron los cielos y sacó el Señor sus cañones celestiales y comenzaron a caer municiones y misiles teledirigidos desde el cielo en forma de granizo. Piedras grandes comenzó a caer sobre el pueblo enemigo y los turbó a todos. Esos misiles, ¿de quién se va a esconder un misil dirigido de eso? Esos ángeles disparando, hermano. Amén, desde el cielo. Esas piedras en forma de granizo. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién va a poder contra eso? ¿Quién va a poder contra Dios? ¿Quién va a poder contra nuestras vidas si estamos con el Señor? Nadie, dice la palabra de Dios. Amén. Y dice la Biblia
que en el verso 11, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Si es que Dios es el que da la victoria. Dice la palabra que el caballo se alista para la guerra, pero de Jehová es la victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y entonces, imagínense, ellos los iban persiguiendo, pero estas piedras en forma de granizo no cayeron sobre el pueblo de Dios. Pasaban por al lado, quizás les silbaban la oreja, porque Dios sabe cuidarnos. Y esa lluvia de granizo, bien, hermano, que una piedra esa, me imagino yo, con la velocidad que viene, usted sabe que fuerza es igual a velocidad por masa. Amén. Amén. Velocidad o aceleración por masa, eso es fuerza. Imagínense, no tenía que ser muy grande, con la velocidad era suficiente. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Y dice la palabra, entonces Josué habló a Jehová en aquel día que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Cuando Josué ve esto, él se llenó de fe. Cuando Dios hace milagros, ¿quién no se llena de fe? Cuando Dios interviene en un culto, ¿quién no se llena de fe? Cuando Dios habla, ¿quién no se llena de fe? Y estaba Josué allí, hermano, y dijo Josué, aquí hay faena, aquí hay trabajo, aquí vamos a derrotar a estos enemigos, no los vamos a dejar avanzar, no los vamos a dejar escapar. Y entonces él pronuncia una palabra a Dios y dice, detente sol en Gabaón. Y dice, y tu luna en el valle de Ajalón. Esto es una locura. Desde el punto de vista científico es imposible. Sería una catástrofe a nivel planetario. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero estamos hablando de Dios. Estamos hablando de nuestro Dios. Estamos hablando del Dios de la Biblia. Estamos hablando del Dios del cielo. Del Dios que creó esa tierra, ese sol, esa luna. Él las puede manipular como Él quiere. Y cuando Él quiera lo puede hacer. Imagínese esa oración. ¿No era más fácil decir, Señor, envía más piedra y acaba con esto que se va el día? Pero hermano, de ver eso, corriendo ellos con espada en mano, viendo esas piedras que caían detrás de esos enemigos, detente tú sol allá en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y Dios lo dejó avergonzado? No. Porque estaban venciendo al enemigo. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando nosotros peleamos contra el enemigo, Dios no nos va a dejar avergonzados. Porque Él no nos ha llamado aquí para volver atrás. Los que confían en Él no serán avergonzados, dice la Biblia. Amén. Y entonces dice, ¿y el sol qué hizo? Se detuvo. ¿Y la luna qué hizo? Se paró. Esto, ¿quién sabe qué Dios hizo, hermano? Agarró el sistema solar y le dijo, quieto ahí, todo el mundo. Dios es Dios. Sistema solar para Dios es para mí una bandeja, menos que una bandeja. Como un vaso de agua. Y dice, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz, no dice de Josué, de un hombre.
habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, pero un hombre guerrero, un hombre con fe, un hombre trabajador, un hombre responsable, un hombre decidido, un hombre que confiaba en Dios, que creía en Dios, que creía al poder de Dios. Y esto era otra guerra psicológica ganada, porque para los amorreos sus dioses principales eran el sol y la luna. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Josué dice en el verso 15, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Estaban ahí escondiditos. Pero ellos ya habían dado la cerviz, habían huido. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Si usted es de los que les gusta huir, huye del problema, huye de la responsabilidad, déjame decirle que así no va bien. Porque así será esclavo del diablo, de los miedos, del mundo, de los vicios que hablamos. Será esclavo de la concupiscencia. Será esclavo de la carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra, sino de los que perseveran para preservación del alma. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guardasen. Dios, déjamelos ahí un momentito que ya vamos a por ellos. Vamos a terminar el trabajo. Y vosotros no detengáis, porque el enemigo viene a detenernos. Y mucha gente se entretiene en tonterías y queda detenida. Y el enemigo lo tiene entretenido y detenido. Ay, ¿cómo le parece que dijo esto de ti? Ay, que dijo eso de mí. ¿Y cómo se le ocurre decir eso de mí? ¿Y qué le pasa? Y déjame decirle sus cuantas cosas. Y ya se va a enterar quién es quién. ¿Quién lo está deteniendo? El diablo. El enemigo. Y nos metemos nosotros en la cueva con el diablo. El Señor lo reprenda. Y la gente se revuelca en la cueva con el diablo y lo tiene ahí entretenido, y allí lo desanima, lo entretiene, mientras otros están peleando, otros están avanzando, otros están ganando terreno, otros están ganando victoria. Ellos están entretenidos por un comentario, por un malentendido, por un chisme. Y el Señor reprenda a los chismosos. ¿Cuánto alaban al Señor? Los chismosos son del diablo, hermano, no son de Dios. Son del diablo, que el Señor los reprenda. Los murmuradores son del diablo, que el Señor los reprenda. Pocos amenes. No me haga sospechar. Y a su nombre. Amén, amados. Y dice, los detuvieron allí, pero le dijo: vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia. A veces viene el diablo y quiere entretener a la gente ahí en un problemita que uno dice: pero esto parece niño de 3, 4 años. ¿Vamos a caer en esa trampa? Tenemos que tener discernimiento. Ay, es que, ¿qué? Avance. Si nosotros nos entretenemos, nos metemos en esa cueva del diablo, hay 5 enemigos ahí en una cueva, ¿tendremos alguna posibilidad? Por una murmuración, por un chisme, por un comentario, ¿vamos a quedar estancados?
¿Cuánto alaban al Señor? Mire, cuando usted va a ir a solucionar un chisme, nunca lo puede solucionar. Así usted agarre a la persona chismosa y la que dijo y la que realmente comentó, esa nunca va a aceptar lo que dijo. Siempre va a decir donde dije Diego, ¿verdad? Como dicen en España, gloria al Señor. Donde dije digo Diego. Y con eso lo solucionó todo. Y eso se emproblema más el asunto. Por eso nosotros no nos podemos detener por nada, ni por nadie. Tenemos que avanzar, reprender al diablo, reprender la carne, reprender el mundo, reprender el vicio, reprender la maldad, reprender los miedos, reprender la duda y correr hacia la victoria. Y a su nombre. Entonces dice la palabra: no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarle entrar en las ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Pero todavía no estaban vencidos, pero esa es la promesa. Esa es la promesa, que no somos vencedores, sino que en Dios somos más que vencedores. Solo para aquellos que lo dijeron. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Y dice la palabra: Jehová los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos. Porque esto no se trata de pelear nada más la hora del culto. Sí, en la hora del culto, entonces, ahí no hay vicio, ahí no hay mentira, ahí no hay diablo que lo toque, ahí no hay carnalidad que lo toque, ahí no hay duda, ahí se llena de fe, ahí no hay mundo que lo toque, porque es la hora del culto, la hora del ayuno. Pero una vez que sale, el diablo vuelve y lo agarra, trae para acá tu cuello, le pisa el cuello otra vez. Y cuando le tiene el diablo el pie en el cuello, le dice: saca tu cervecita que tienes escondida en el frigo y tómatela. Y va y se la toma. Aquí no te ve el pastor, no te preocupes. Y entonces la persona, como es esclavo del diablo, va y toma, va y fuma, va y ve pornografía, va y vive como gente del mundo. Estamos hablando de los 5 enemigos. Entonces en la casa es un mundano, un impío, con un vocabulario mundano, con palabras obscenas, porque el diablo le tiene el pie en el cuello ahí, sometido. Ay, pastor, yo no puedo dejar esto. ¿Por qué no lo puede dejar? ¿Por qué no puede dejar el vicio? ¿Por qué no puede dejar el tabaco, el alcohol? ¿Por qué no puede dejar la mentira, el chisme, la murmuración? ¿Por qué no puede dejar las cosas mundanas y no se santifica para Dios? Porque el diablo le tiene su garra metida en tu cuello. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la única respuesta. Porque al que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero un hijo de Dios no puede estar esclavo ni al diablo, ni al mundo, ni a la carne, ni a los miedos, ni a la incredulidad. Un hijo de Dios es libre. No anda con miedos, no anda con complejos, no anda con traumas. No anda, ay, es que yo fui maltratado desde pequeñito, ya Dios te libertó. Aunque fuiste violado o violada por un familiar, porque haya sido, hermano, porque hay gente que llevó una infancia terrible, aunque fuiste maltratado por tu padre, por tu madre, hermano, el que viene a Cristo, Cristo lo liberta y ha quitado ese yugo de esclavitud y ese pie del enemigo de nuestro cuello y nos ha hecho libres. Libre para servir a Dios con libertad. Y a su nombre. Sin miedos, sin complejos, sin incredulidad, sin ataduras del mundo. Porque hay gente con ataduras del mundo.
No pueden dejar la vestimenta del mundo. No pueden dejar la música mundana. No pueden dejar la costumbre mundana. No pueden dejar el habla mundana. No pueden dejar los vicios mundanos, porque el diablo todavía le tiene su garra en tu cuello. Pero Dios no nos ha llamado para estar así. Dios nos ha llamado para ser libres. Pero hay que pelear. Hay que zafarse de esa garra del enemigo. Hay que correr al Señor. Hay que ir al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo vengo para que me des victoria. Yo vengo para que me cambies, para que me transformes, para que me haga una nueva criatura. Yo vengo para que me revista del poder. Poder de lo alto, unción de lo alto. Que ahora el que tiene que huir es el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque la Biblia dice: resistid. ¿A quién? No le den miedo de decir esa palabrita. ¿Resistí a quién? Hay gente que dice: al bicho ese. Le da miedo decir diablo, y con el diablo en el corazón, dice mi padre. Hay gente que le da miedo: no, ni diablo, no, ni lo nombre. No, hermano. No estamos obsesionados con el diablo, pero tenemos que tenerlo identificado. ¿No dice la Biblia que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones? Hay que tenerlo identificado, hay que estudiarlo, cómo trabaja, cómo se mueve. Pero cuando él venga, la Biblia no dice huid del diablo, sino dice resistí. Resistí al diablo, aguanta la trinchera, no te desanimes, sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo, dobla tus rodillas delante de la presencia de Dios. Dile no al diablo, dile no al mundo, dile no a la carne, dile no a la incredulidad, dile no a los miedos. Eso es resistir al diablo. Y a su nombre. Él viene a decir: huye, huye de tu hogar, abandona a tus hijos, abandona a tu esposa, abandona la iglesia, abandona el trabajo, desaparece de este mundo. Pero usted dile: no, yo no voy a huir, yo voy a resistir, porque conmigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a su nombre. Entonces hay que resistirlo. ¿Cómo? Usted corre al culto, corre a la iglesia, corre a las rodillas, corre al ayuno, corre a la vigilia, corre a la palabra, corre a la presencia de Dios. Se llena de la fuerza, se llena de fe, se llena de fortaleza y comienza esa lucha. Él te tira y tú le das. Él viene y tú lo reprendes. Él quiere aplastarte y tú te quitas y lo aplastas a él. Eso es resistir al diablo. Y a su nombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Antes someteos a Dios. Someteos a Dios. Ay, yo no me someto a ese pastor. No, a Dios. Si usted obedece a Dios, obedece a un pastor. Que sea hombre de Dios. Que sea una mujer de Dios. Amén. Someteos a Dios. Si no nos sometemos a la palabra, estamos sometidos por el diablo. O sometemos a Dios, o somos sometidos del diablo. O nos sometemos a Dios o nos sometemos al diablo. No hay una tercera vía. Pero la única manera de sacar el cuello de las garras del diablo es sometiéndose a Dios, sometiéndose a la palabra. ¿Qué significa eso? Yo obedezco lo que Dios me dice. Yo obedezco la palabra de Dios. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, el diablo, quiera o no, tiene que levantar su cochino pie del cuello de las almas. Yo me someto a Dios ahora. Ahora puedo resistirlo. Él viene, déjate. Él viene diciendo: déjate pisotear, déjate. Y usted dice: no, yo me someto a la palabra, yo me someto a Dios. Él viene diciendo: toma, esto no pasa nada. Estos son pues gente muy exagerada, son unos extremistas, son unos legalistas. Usted bébese ahí para el calor, no el calor que hace una cervecita. Eso no. La Biblia dice los borrachos, no dice otra cosa. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa.
Y el diablo engaña así a la gente. Y la gente termina cediendo, entonces el diablo dice, toma ahora. Y después que te tomaste una, dice, ahora un vinito. Y ahora el whiskycito. Y termina mareado por ahí, endemoniado, pues. Porque no me diga que una persona que bebe tiene al Espíritu Santo. No, hermano, tiene al diablo. Y el diablo le tiene el pie en el cuello. Y cada vez que el diablo se le antoje, lo hace emborrachar, lo hace beber. Y es una gana y un mono y un delirio. Ay, y anhelan una cerveza, anhelan un tabaco, se desesperan, se ponen nerviosos. ¿Usted cree que eso es algo normal del cuerpo? Demonios. Demonios. Porque el diablo le tiene el pie en el cuello. Estamos hablando con el tema. ¿Cómo es el tema? Con el pie sobre el cuello. O en el cuello. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Verdad? Y hay gente, vicio. El vicio, cual sea, es porque el diablo le tiene a esa vida su cochino pie o garra, no sé qué tendrá, en el cuello de esa persona. Y hay gente que dice, mire, yo es que no puedo, la lengua es que se me va la lengua, porque el diablo le tiene el pie en el cuello. Y lo que está más cerca ahí es la lengua. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. Pero gracias a Dios que Dios nos ha libertado. Que nosotros no fumamos, ni tomamos, ni para aniversario, ni nada de eso. Ni 00. 00 cielo va a tener alguno. Porque somos hijos de Dios. Porque Dios nos ha hecho libres. Porque esas cosas nos producen náuseas. Y hay gente que lo ve. El tabaco inhala todo el que otro tira. Tira el otro humo y él sale corriendo a recogerlo. Pero es verdad que eso les da a uno como una bofetada. Yo me indigno con la gente por la calle, pues. No le digo nada porque está uno en la calle. Pero me molesta eso, ese humo de tabaco. Y a veces subo en un ascensor y está hediondo eso a tabaco, hermano. Prefiero subir por la escalera porque sale uno hediondo a tabaco ahí y la gente cree que uno está por ahí haciendo lo malo. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, dice la palabra en el verso, estamos en el verso 19, y vosotros no detengáis, sino seguid a vuestro enemigo y heridle a la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová nuestro Dios lo ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta que destruirlos. Aquí hay pelear ¿hasta dónde? Hasta destruirlo. Volvemos, someteos a Dios, resistí al diablo y él, ¿el qué? Huirá. Entonces él nos va a entregar su servicio. Y cuando el diablo huye, entonces usted le dice, venga para acá. Ra. Le decimos en Venezuela, le prende la moto. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Le arranca la moto al diablo en el cuello. ¡Ra! ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. ¿No fue el Señor así que venció? Amén. El diablo vino con tentaciones en el desierto. Dice que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿O usted no cree que unas cuantas por ahí, incluyendo a la samaritana, no le pusieron el ojo al Señor? La samaritana era terrible, tenía 5 mariditos por ahí. Y cuando vio al Señor ahí en el pozo lleno ese, dijo, aquí está el sexto, uno más para la colección. Sí, fue tentado en todo. ¿Cuántas no se le ofrecieron? Pero el Señor no conoció mujer, Él no vino a eso. ¿Cuánto alaban al que vive? Fue tentado en la carne, fue tentado en el espíritu, fue tentado en la fe. Fue tentado en todo, hermano. En todo, pero sin pecado. ¿Cuánto alaban al que vive?
Y él venció. Entonces dice la Biblia, y aconteció que hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Verso 21. Todo el pueblo volvió, ¿cómo? Volvió sano y volvió salvo. ¿Vio que por pelear usted no va a salir por ahí malherido? Hay que pelear. Hay que agarrarse los pantalones, hermano. Y hay que agarrarse duro a veces, pero pelear. Y dice que volvieron sanos y salvos. Tremendo. Y dice en el verso 21, gloria al Señor. Dice que volvieron sanos y salvos a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Tremendo. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva. Ahí estaban esperando los 5 principales estos. Ya ellos estaban sometidos, pero ahora había que hacerlo. Y sacad de ella a esos 5 reyes. Hay gente que ha vencido, está venciendo, pero no han hecho esto. Eso es lo que dice la Biblia: hacer morir pues las obras de la carne. Usted ya venció, usted dice: no, yo estoy bien, mire, yo ya dejé el mundo, del diablo ya no le creo, ya no le sirvo, ya de los miedos ahí están ahí encuevados. Está todo encuevado ahí, pero ahora hay que sacarlo. Ven para acá, que vamos a arreglar cuentas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque cuando el Señor murió, el diablo creyó que él le había ganado a Dios. Porque en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios dio una promesa. Amén. Y le digo a la serpiente, el diablo, que el Señor lo reprenda: tú le vas a herir en el carcañal, pero esta te va a aplastar la cabeza, te va a poner el pie en el cuello. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿O no era esa promesa ahí? De la redención. Pero cuando el Señor estaba en la cruz, la serpiente saltaba de alegría. Cuando el Señor entregó su vida, la serpiente creía que había ganado. Gloria al nombre del Señor, haciendo palmitas. Pero al tercer día la cueva se abrió y se levantó el Señor de entre los muertos. Y cuando el Señor se levantó de entre los muertos, dijo: sorbida es la muerte en victoria. Ahí el Señor agarró al diablo y lo aplastó, porque venció la tumba, venció la muerte, venció al diablo, hermano, y está sentado, como dijo Esteban, a la diestra del Padre. Si el Señor hubiese muerto y no hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Ya estaba allí, pero él necesitaba aplastarle la cabeza al diablo para que se cumpliera lo que dice la Escritura. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora estaban los enemigos allí, pero Josué necesitaba ponerle el pie sobre el cuello. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque, hermano, con el diablo no hay que tener misericordia. Una vez una hermana nueva decía que el Señor reprenda al diablo y lo guarde, decía. ¿Amén? No, que el Señor lo reprenda. No le tenga usted miedo de reprender al diablo. Ay, no, porque si no es como alborotar el avispero, sí. Usted dice que el Señor reprenda al diablo, es como darle un palo a un avispero, una colmena.
Y si usted no tiene la autoridad de Dios, pues le pasa como a los muchachos del libro de los Hechos. Y a su nombre. Porque hay gente que por aparentar quieren reprender y con el diablo metido ahí, no. El Señor dijo que Satanás no puede echar fuera a Satanás por sí solo, por sí mismo. Porque un reino dividido entre sí mismo se destruye. Pero si usted tiene la autoridad de Dios, el poder de Dios. ¿Y cómo yo tengo autoridad y poder de Dios? En santidad. Nada más usted se santifica, ya tiene autoridad de Dios. Usted vive una vida pura, santa, consagrada. Una vida básica, hermano, en el Evangelio, que no le estoy aconsejando, tiene que tener más. Pero nada más una vida básica, mínima de santidad, ya usted tiene autoridad de Dios. Como para ponerle su pie en el cuello al diablo, que el Señor lo reprenda. Y a su nombre. Entonces dijo Josué, saquen esos 5 reyes. Verso 23. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes. Al rey de Jerusalén, antes de ser conquistada, tipo del diablo. Al rey de Hebrón, tipo del mundo. Al rey de Jarmut, tipo de la carne. Al rey de Laquis, tipo de la duda, la incredulidad. Al rey de Eglón, tipo de los miedos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y hoy Dios va a sacar a ese enemigo para que usted le ponga el pie en el cuello. Al diablo, a la carne, al mundo, a los miedos, a la incredulidad, a la duda que quiera invadir nuestras vidas. Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos. Estaban ahí como intimidados. No, acérquese, acérquese. No tenga miedo. No le tenga miedo al diablo, hermano. No lo desafiamos. No hay que desafiarlo. Pero no hay que tenerle miedo. Amén. Porque más poderoso el que está con nosotros que los que están con ellos. Tenemos esas promesas en la palabra, hay que creerlas. No le tenga miedo a buscar a Dios. Hay gente que dice que yo me pongo a orar y siento que me asustan. Claro, el diablo, el miedo. Viene ahí el rey de Glón y lo asusta. Dice, ay, no oro más, no oro más. Y lo levanta el Señor a las 3, 4 de la mañana a orar y siente una presencia demoníaca y se arropa y se echa la sábana por encima como si eso hubiese tapar al diablo. No lo tapa una pared, lo va a tapar la sábana. Son espíritus. ¿Cuánto alaban al Señor? Se endemonió alguien en la iglesia, hermano, y salen corriendo por esa ventana, salen, ni la tocan. Como cohetes. Es una mala señal. Una malísima señal, preocupante. Un supuesto hijo de Dios teniéndole miedo a un endemoniado, una endemoniada. ¿Cuánto alaban al Señor? Salen corriendo de una vez, dejan cualquier excusa es buena. Peligroso. Pero Josué llamó a los principales y dijo, acercaos, venga. Ahí estaban. Y eso que estaban atados ya y muertos de hambre. Y todavía estaban con miedito. Y a su nombre. Y dice, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Es una cosa simbólica tremenda, hermano. Está diciendo, estos reyes sometieron a las naciones que hoy Dios liberta. Ese pecado llegó a la presencia de Dios. Esa gente era mala, era impía.
Cualquiera lee, uy, que Dios tan malo, mire, mató a toda esa gente, qué lástima. Ah, porque no lee la historia de los amorreos. Esa gente era, hermano, una cosa casi animales. De toda clase de maldad y pecado hacían en el mundo y de injusticias. Eran unos canallas. Una gente, endemoniada, no podía ser de otra manera. Narcisistas, endemoniados, criminales. Cogían a la gente, las desollaban vivas. Torturas, orgías, hermano, y cosas, inmoralidades tremendas. Por eso es que Dios los destruyó. ¿Cuánto alaban al Señor? Imagínense, yo a veces me pregunto, si Dios no hubiese destruido estas generaciones, ¿cómo estaría el mundo hoy? Está como está, imagínense cómo estuviera. Esto sería inhóspito. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces dice, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¡Ra! Le aplastaron el cuello de una vez. Y usted sabe que el cuello es una de las partes más frágiles del cuerpo, tanto del hombre como de las bestias. Por eso es que el león, cuando va al búfalo, el búfalo es muchísimo más fuerte que el león. Pero lo coge ¿por dónde? Y lo tira al suelo. Tira al suelo, hermano. Un león quizás 200 y pico de kilos. Un búfalo 800 kilos. Y plum, al suelo va ese búfalo porque lo coge por el cuello. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Entonces, ahora el pueblo de Dios tiene al enemigo, ¿dónde? Debajo de sus pies. Y esa promesa Dios se la ha dado a la iglesia. Dice la Biblia que Él ha puesto a nuestro enemigo, ¿dónde? Debajo de nuestro pie. Así que no levante el pie. Pisa el acelerador y tira para adelante. Amén. Hay gente que ha levantado el pie. En el momento que usted levante el pie, el diablo le va a decir gracias. Y ven para acá que te voy a dar una tunda. El momento que usted deje de congregarse, de buscar a Dios, deje de ayunar, de orar, deje la santidad a un lado. Eso es lo que el diablo está esperando, por eso es que ataca. A ver en qué momento usted levanta el pie y usted dice, ay, yo no puedo más, yo no aguanto más, yo no sirvo para más, yo no sé qué va a hacer de mi vida, pobre tico de mí. Y usted entra en un victimismo y caiga en esa trampa del diablo a través de los miedos, la incredulidad, y se entra en el mundo y comienza a vivir mundanamente, impíamente. Entonces el diablo va a decir, saca su cuello y pone el tuyo en tu lugar. Pero mientras usted lo mantenga ahí, no es que él no va a atacar, va a herir. Dice la Biblia, este te herirá en el carcañal. Te va a herir, te va a sentir ahí los rasguños, los mordiscos del diablo, pero usted lo va a tener ahí. Te va a sentir los ataques. Si no puede contigo, va a ir a por tu familia, por tus hijos, va a ir a por tu esposo, por tu esposa. Pero mientras usted lo tenga ahí, no los puedes destruir. Porque usted los tiene allí, aplastado. Usted lo tiene allí con su pie en el cuello. Porque usted vive en santidad. Porque usted vive en pureza. Porque usted honra a Dios. Se somete a Dios. Porque usted se congrega. Porque usted lo dice no al pecado, no a la carne, no al mundo, no al diablo, no a la duda, no al miedo, no a la incredulidad. Y usted lo tiene ahí. Y el diablo dice, quita que te voy a ayudar. Y dice, no, que el Señor te reprenda. Te quedas ahí en el nombre de Jesús. Te sometes en el nombre de Jesús. Pero en el momento que usted quita el pie
Entonces va a pasar al revés. Y hoy en día a muchos que antes tenían el diablo así, ahora el diablo los tiene así. Y son esclavos del diablo. Y viven en iglesias. Conocen la palabra, incluso predican. Pero el diablo les tiene el pie en el cuello. ¿Cuánto alaban al Señor? El diablo los tiene sometidos a un vicio, el que sea. Los tiene sometidos. Y hacen lo que el diablo les dice. Porque son sus súbditos. Quien vence es quien puede poner el pie sobre el cuello de su enemigo. Si nosotros vencemos y vamos a vencer y estamos venciendo con la ayuda del Señor, tenemos al enemigo ahí, a raya. Él ya hubiese querido matar, destruir, arruinar, porque él no sabe sino matar, robar y destruir. Ya hubiese hecho hasta para vender con nuestras vidas. Pero ¿quién nos ha guardado? Dios. Y por haber guardado la santidad, la palabra, la consagración a Dios, Dios nos ha respaldado. Y nos respaldará de una manera más poderosa. Pocos amenes, qué triste. Tiene que vencer ese miedo de la duda, hermano. Tiene que creer a la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Ellos estaban allí como con miedo, así como usted estoy hoy, ni alaba. Y sí le pusieron el pie al cuello, pero estaban como así, que no querían ver esa lengua saliendo ahí de esa garganta. Pero Josué les dijo, para terminar, les dijo, no temáis. ¿Vio? Había el miedo. Dice, no temáis, ni os atemoricéis. Dice, sino sed fuertes y sed valientes. ¿Qué le hace pensar esa expresión? Lo mismo que Dios le había dicho a Josué años antes. Josué se encontró en una situación de liderar este ataque, esta conquista. Y Josué estaba así como que, ¿dónde me mete el Señor? Pero el Señor le dijo, mira que te mando, que te esfuerce y que sea muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová el Señor irá contigo donde quiera que vayas. Y ese miedo se fue de su vida. Agarró el miedo y lo aplastó. Ahora Josué aplastó a sus enemigos, aplastó al mundo, aplastó el paganismo, aplastó la duda, aplastó los miedos. Y ahora le enseñaba al pueblo, a los principales, y le decía, ponga el pie sobre el cuello, póngalo, pisa con fe, pisa al diablo, pisa al mundo, pisa el miedo, pisa la incredulidad, avanza, sé fuerte, sé valiente. Cosas que Dios ya había hecho en él. Y a su nombre. Y dice, y le digo, sé fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Eso para que tú se hubiese caído con un amén, hermano. Amén. Así va a ser Dios. Con solo aquellos que creen. Con solo aquellos que creen en la palabra de Dios. No porque nosotros seamos algo, no. Es porque Jehová está con nosotros. Es porque Dios lo va a hacer. Y muchos lo van a ver y van a decir, oye, sí, tenía razón, pero usted no va a ser partícipe de eso por incrédulo, por mundano, por chismoso, por murmurador, por impío. Pero si usted se convierte a Dios, amén, deja la mundanalidad, la impiedad, deja de servir al diablo y se convierte a Dios como es, entonces usted también va a ser partícipe de la bendición que Dios va a traer y va a hacer en este lugar. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces le vamos a poner nuestro pie sobre el cuello de nuestro enemigo. Y usted le va a decir al diablo, suelta a mis hijos en el nombre de Jesús. Porque usted tiene su pie en el cuello del diablo.
Pero si es al revés, usted le va a decir al diablo, suéltame. El diablo no va a ni hablar. Gente no puede ni alabar ni adorar. Quiere levantar la mano y decir aleluya, no le sale ni una aleluya. Eso son ataduras. Pero el que es libre, hermano, de aquí dentro sale aleluya. A veces uno se asusta porque está ahí tranquilo, ¿verdad? Con gloria a Dios. Y uy, me asusté yo mismo. Porque salió del alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero Dios no nos quiere ver deprimidos, ni entristecidos, ni desanimados, ni desalentados. Gente desalentada, desanimada en la iglesia, con la palabra que hay, con la unción que hay, con el poder de Dios que se mueve. Yo no puedo. Señor, reprenda al diablo, hermano. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Consagrémonos para que vea cómo ese enemigo va a pasar debajo de nuestro pie. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermanos. Alabado el que vive. Bendito el nombre del Señor. Adora a Dios un momento, aleluya. Poder en el nombre de Jesús. ¿Dónde está tu pie? ¿O dónde está tu cuello? Gloria al Señor. ¿Dónde está? ¿Está sometido por el diablo? Dios nos ha llamado a someter al diablo. Poder en el nombre de Jesús. Somos la iglesia de Cristo. Somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, santo. Pueblo santo. Un pueblo de reyes y sacerdotes, dice la palabra. No tenemos que estar desanimados, desalentados, llenos de temores, de miedos, de pecado, de maldad, de mundanalidad. Dios nos ha hecho libres. ¡Libres! En el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Adora a Dios. Adora a Dios, hermano. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora al que vive. Aleluya, aleluya. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Dios es poderoso. Él es poderoso. El poderoso de Israel.